Quisiera invitarles a buscar allí en sus Biblias el pasaje que voy a estar usando en el sermón, que se encuentra en el Salmo 125, Salmo número 125, dando continuidad a nuestra serie de sermones titulado En busca del reino de Dios. En busca del reino de Dios. Salmo 125. Dice allí la palabra del Señor: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Confiamos en ti, Señor. Buscamos tu presencia porque mejor es tu presencia que todo lo demás que pueda ofrecernos esta vida. Queremos tu dirección, queremos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo use esta palabra para ministrarnos y para edificarnos. Me humillo delante de tu presencia reconociendo que no lo puedo hacer solo, que te necesito para ser usado por ti. En tus manos me pongo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana: Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Cuando hablamos de confianza en Dios, es muy difícil tener una palabra específica que nos ayude a entender toda la envergadura de lo que significa confiar en Dios. En el Nuevo Testamento, o sea, en la Biblia, tenemos una palabra que recoge esa idea, pero aún así, incluso hay un texto bíblico que entró a querer definir también esa palabra. Esa palabra se llama fe. La palabra fe, la palabra que habla de la confianza en Dios. Pero fíjense si definir la fe no es tan sencillo, que incluso hay un texto bíblico que dice, ¿qué pues es la fe? O sea, si fuera algo tan sencillo de entender, entonces no se dedicaría todo un capítulo de la Biblia, que es Hebreos capítulo 11, para explicar qué es pues la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que no es tan sencillo, ¿verdad?, definir incluso hasta la propia fe. Cuando usted sale a la calle, usted se encuentra que la gente dice que cree en Dios. ¿Pero qué clase de fe es esa? Gente que está acabando con su vida y usted le predica y entonces te dicen, tú lo tienes ahí ya contra las cuerdas, como se dice con el Evangelio. Tú eres un pecador, tienes que arrepentirte, mira tu vida cómo está. Tú aceptas a Jesucristo y de buena a primera te dice, pero es que yo siempre he creído en Él. Ya eso te enfría el mensaje, porque tú dices, pero si tú siempre has creído en Él, ¿por qué tú estás tan mal? O sea, no se corresponde que una persona que diga que cree en Cristo, que confía en Dios, la vida esté tan mal, todo le esté saliendo tan mal. En la vida cristiana nosotros no podemos olvidar que estamos llamados a vivir confiando en Dios para todas las cosas. Pero especialmente porque nosotros tenemos enemigos a nuestro alrededor. A veces no somos conscientes de cuán fuerte está la batalla espiritual a nuestro alrededor en ese aspecto. El Salmo 125 es un precioso salmo de confianza en Dios. Y este es un salmo que usa la geografía de la ciudad de Jerusalén como una ilustración de la protección de Dios. Como Jerusalén tiene montes alrededor, así está el Señor alrededor de su pueblo.
El domingo pasado nosotros estuvimos hablando del Salmo 123 y el Salmo 124 y veíamos en el Salmo 123 cómo el salmista estaba rodeado de enemigos, enemigos que se burlaban de él, enemigos que le cuestionaban su fe, enemigos que querían verlo fracasar. Y vimos cómo el salmista no olvidó que Dios está con él. No olvidó, sino más bien recordó que el Señor es quien pelea sus batallas, que el Señor es quien lo defiende. Muchas veces nosotros pensamos que cuando venimos a Jesucristo, todos nuestros problemas se acabaron. Todas nuestras dificultades ya no las vamos a tener. Que la lucha ha terminado. Y yo quiero decirles que en cierto sentido eso se cumple, pero no lo podemos afirmar totalmente. Porque somos conscientes de que aún seguimos viviendo bajo presiones. La gran diferencia es que no es lo mismo vivir esas presiones solo que vivirlas con el Señor. Sión es un nombre que se usa mucho en el lenguaje poético para hacer referencia a Jerusalén como la ciudad de Dios. Muchas veces escuchamos esto, Sión. Y uno dice, ¿qué cosa es Sión? Ese es el lugar que muchas veces, ese nombre se usa muchas veces para hacer referencia a Jerusalén en un sentido poético. El monte Sión es identificado con el monte Moriah, que fue el monte en el que Dios le dijo a Abraham que debía sacrificar a su hijo, su único hijo. ¿Recuerdan la historia? Pero que Dios impidió que Abraham cometiese tal acto, porque aquello era una prueba de la obediencia a Dios. Claro, Dios jamás permitiría que Abraham sacrificara a su propio hijo, porque Dios está en contra del sacrificio de seres humanos. Pero además de eso, porque ya Dios tenía provisto un sacrificio en lugar del hijo de Abraham, que era su propio hijo. Dios iba a entregar a su propio hijo allí también. En ese mismo monte donde Dios le dijo a Abraham que entregara a su único hijo, fue donde Salomón construyó el templo. O sea, ese es un monte especial. Cuando se habla del monte de Sión, se está hablando del monte donde habita la presencia de Dios también. Y en este recorrido, o sea, en esta imagen que estamos teniendo de que Jerusalén es vista como una ciudad protegida, y a la luz de este Salmo 125, quiero compartir la siguiente verdad, y es que necesitamos vivir confiando en Dios en todo momento. Necesitamos vivir confiando en Dios en todo momento. ¿Por qué necesitamos vivir confiando en Dios en todo momento? En primer lugar, porque Dios está alrededor de su pueblo. La primera realidad que se desprende de esta verdad es que Dios está alrededor de su pueblo. En los versos 1 y 2 nosotros nos encontramos esta idea. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y uno diría, ¿y cómo es el monte de Sión? La segunda línea de ese verso dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios procura para nosotros un cimiento firme. Los que creen en Dios pueden tener la confianza de que están poniendo su fe, están poniendo su vida en algo que no se mueve. Las religiones suelen moverse. Las religiones suelen ser inestables. Porque aun cuando usted cumple con todos los requisitos y con todas las demandas que le piden en estas religiones falsas, ni siquiera usted tiene la garantía de que lo que está buscando se le pueda dar. Ni siquiera usted tiene la seguridad de que lo que está procurando con todo lo que está practicando y con todo lo que está haciendo pueda ser una realidad. La gente vive en una total desconfianza. Fíjese si es un cimiento tan inseguro que gente que practica la misma religión, que son del mismo bando, se tienen miedo el uno al otro. Porque uno le puede echar al otro lo malo. Y tú dices, ¿pero qué cosa es esto? Hasta entre ellos mismos están divididos. Eso no es un cimiento seguro para nadie. Yo creo que todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, qué locura. Ni siquiera estás seguro en eso. Porque se supone que lo que tú tienes te proteja, ¿verdad?
Pero es que el otro, que también lo tiene, te tiene echada la guerra a ti en esa misma situación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un cimiento, pero no seguro. Porque los falsos dioses no pueden ofrecer lo que ofrece el verdadero Dios. Porque la falsa religión no puede dar lo que sí ofrece Cristo. Y es seguridad. Los que confían en el Señor son inconmovibles, porque nuestra fe está puesta en aquel que nunca cambia, en aquel que nunca se mueve. De manera que necesitamos siempre vivir confiando en Dios en todo momento, porque es que eso es una seguridad tremenda para nosotros. Dios procura un cimiento firme, garantiza nuestra protección en toda circunstancia. No hay una circunstancia en la que Dios no esté protegiéndonos. Claro que muchas veces suceden cosas que no podemos explicar, ¿verdad? Suceden cosas que nosotros muchas veces no podemos entender. Y como venimos de un mundo ajeno a Dios, ajeno al conocimiento de Dios, a veces somos presa de aquellas cosas, somos víctimas de aquellas creencias que teníamos antes de venir a Jesucristo. Entonces, si vienes de un mundo como la idolatría, la santería, la hechicería, cuando tú vienes a Cristo, todavía hay cosas que tienes que dejar a un lado, ¿sabes? Todavía tienes pensamientos, todavía tienes tendencias que tienes que abandonar, porque ahora en Cristo eres una nueva criatura, déjame decirte. Ahora en Cristo tú estás sellado por la sangre de Jesucristo. Tus pecados han sido clavados en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Has sido sellado por el Espíritu de Dios. Y déjame decirte, no te puede entrar nada de lo que la gente tiene miedo por ahí que le suceda. Porque estás cubierto por el Señor. Déjame recordarte que ese fue el problema que tuvo Satanás cuando en Job, capítulo 1, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a Job mi siervo, un hombre justo, recto, temeroso, apartado del mal? Míralo, cómo me ama. Y el diablo le dijo: claro que te tiene que amar. Si tú lo tienes rodeado, no me dejas tocarlo. Esa es la realidad del creyente. La realidad del creyente es que Dios está alrededor nuestro. Nos tiene protegidos. El Salmo 3, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que Dios es un escudo alrededor de los que le temen. Dios es nuestra máxima protección. No hay nada contra Dios. No hay nada que pueda romper el poder de Dios. No hay nada que pueda romper la protección de Dios. No puede ocurrir algo en tu vida que esté fuera de la voluntad de Dios. Y déjame decirte que aun cuando Dios dio potestad al diablo para que afectara la vida de Job, el Señor siempre le dijo a Satanás: pero cuidadito con tocar su alma. No lo puedes tocar. Su vida me pertenece. Y Job padeció incluso hasta la Biblia lo describe como una lepra, una erupción en la piel, una enfermedad en la piel que le producía mucha picazón. No sabemos qué tipo no sabemos si era sarna, si era lo que nosotros llamamos la china, varicela. 7 días allí sufriendo. Pero el alma de Job, la vida de Job, estaba bajo el control de Dios. Muchas veces la gente le tiene miedo a lo que el diablo puede hacer. Y a mí eso no me preocupa, porque yo sé que la gente que no tiene a Dios tiene motivos para temerle al diablo. A mí lo que me preocupa es cuando los hijos de Dios le tienen miedo al diablo. Porque eso es lo que no debiera pasar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que tú vengas a Cristo, que tú vengas a Dios, no significa que tú no vas a enfrentar problemas, no significa que tú no vas a enfrentar situaciones, no significa que no se desate una guerra espiritual al lado, porque déjame decirte que la gran realidad de la mayoría de las personas que vienen al Señor es que cuando vienen al Señor es cuando más fea se pone la cosa.
Porque mientras tú estabas en el mundo, tú no eras un problema para el diablo y para sus planes. Pero el día que te entregaste a Jesucristo, te convertiste en el enemigo del diablo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es enemigo de Satanás y es enemigo del mundo. Porque queremos hacer lo que a Dios le agrada. Pero hacer lo que a Dios le agrada tiene un precio. Y el precio es la lucha que se libra a nuestro alrededor. Ahora, en esta mañana yo no te quiero meter miedo con la lucha, no te quiero meter miedo con el combate espiritual. Yo quiero animarte a que tú entiendas que no tienes que tenerle miedo a lo que ya está resuelto, porque la victoria es nuestra. Y la victoria es nuestra porque Jesús selló nuestra victoria cuando murió y resucitó al tercer día. Así que tú no tienes razones para tener miedo, porque Dios está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú sabes que esa es una realidad. Ayer aquí en esta iglesia tuvimos una situación un poco incómoda con un joven que empezó a manifestarse después del culto de una forma que nunca habíamos visto. Muchos creemos que fue una posesión demoníaca. Ese joven, quiero aclarar, no era cristiano, ¿ok? Porque a los cristianos no les entran los demonios. Jamás una persona que ha sido sellada por el Espíritu de Dios puede ser poseída por un demonio. Jamás una persona, un creyente que es templo del Espíritu Santo puede dar cabida a un demonio, a una fuerza del diablo. ¿Y sabes por qué? Porque en un mismo lugar no pueden habitar dos poderes distintos. Porque siempre es más fuerte, echa fuera al menos fuerte. Y la Biblia dice que con nosotros está el más fuerte. Es el Espíritu de Dios. Pero ese joven no tenía a Cristo. Ese joven comenzó a experimentar allí en el banco. Doy gracias a Dios que eso ocurrió después que se acabó el programa de jóvenes. Una serie de manifestaciones que eran extrañas para nosotros. Y tuvimos que estar orando por él allí más de 1 hora. Una situación rara. Pero nada de lo que el diablo hace es normal. Siempre va a ser raro. Yo no tenía miedo. Muchos de los que estábamos ahí no teníamos miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Yo podía ponerle la mano a ese joven en el hombro, podía tocarlo y reprender lo que fuese que estuviese en ese momento en su vida. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo tengo es más poderoso que lo que ese joven tiene. Eso no se pega a menos que no tengas a Cristo. Eso no te puede tocar a menos que alrededor tuyo no esté la protección del Señor. Eso no te puede dañar a menos que la sangre de Cristo no haya limpiado tus pecados. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Eso fue una lucha espiritual, lo que vivimos ayer. Pero no podemos olvidar que el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuán conscientes somos de eso? ¿Cuán preparados estamos para enfrentar estas realidades sabiendo y estando persuadidos de esto, que el Señor está con nosotros? No tengamos miedo. El mundo puede estar difícil. El diablo puede estarse manifestando más fuerte que nunca ahora. Y escuchamos de gente que ha sido asesinada, de gente asaltada, de gente haciendo cosas inexplicables y que ni siquiera se deberían estar diciendo porque son cosas espeluznantes, incluso cuando uno las escucha. Pero Dios está con su pueblo. Vivimos confiando en que Él está con nosotros. En segundo lugar, porque el pecado azota la vida de los justos. Hay una realidad. El diablo no puede poseer a quien ha puesto su confianza en Cristo. Pero eso no significa
que no pueda atacar la vida de un creyente. Tu vida puede ser atacada por las huestes del maligno, nunca controlada. Tu vida nunca va a ser controlada por otra persona que no sea Jesucristo, pero sí puede ser atacada. Y los ataques del diablo son diversos. Muchas veces están dados por la falta de espiritualidad. Muchas veces están dados por nuestra falta de oración, por nuestra falta de dependencia del Señor. Dice el verso 3 del Salmo 125 Salmo 125, versículo 3, dice lo siguiente: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Israel experimentó muchas veces los ataques de sus enemigos en la tierra que se suponía que fuese un lugar de reposo. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, pensaron que iban a descansar. ¿Y qué se encontraron? Que la tierra prometida siguió siendo un campo de batalla. Claro, también entendamos que Israel dejó motivos para que la tierra siguiese siendo un campo de batalla, porque no echaron fuera a aquellos pueblos idólatras que se convirtieron después en el principal problema de ellos. Porque cuando una persona no echa fuera de su vida todo lo que lo lleva al mundo, al final eso constituye en un conflicto espiritual para el creyente. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene que deshacerse de todo aquello que le estaba destruyendo. Incluso aquello que parezca inofensivo. Yo he visto cristianos decir que no escuchan ni siquiera cierto ritmo musical porque eso les recuerda lo que eran antes de conocer a Jesucristo. Y uno dice, oye, se le fue la mano. Pero hay que escuchar la historia de esa persona. Hay que escuchar el testimonio de esa persona para entender por qué esa persona toma medidas tan radicales en su vida. Y es que mire, con el pecado no se puede jugar ni un poquito así. Y la gran realidad es que todos los que estamos aquí, que hemos tenido una experiencia con Jesucristo y nos hemos entregado al Señor, sabemos que todos los días estamos librando un combate. Es como si esa vara ahí estuviera golpeando y aprovechando cada oportunidad para que nosotros perdamos nuestro testimonio, perdamos nuestro gozo, perdamos la oportunidad de brillar más fuerte que nunca. Estos enemigos intentaban arrebatarle a Israel la tierra que Dios les había concedido. Ten por seguro que aunque el maligno no pueda poseer tu vida, va a hacer todo lo posible para quitarte las bendiciones que Dios te tiene prometidas. Ten por seguro que aunque el maligno no puede destruir tu vida porque estás en las manos del Señor, sí va a intentar destruir todo aquello precioso que Dios quiere hacer contigo. Porque yo creo firmemente que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hay un plan precioso de parte de Dios para nosotros. Hay grandes promesas de Dios para nosotros. Pero hay alguien que no está contento con eso. Tú antes pertenecías a otra persona y no quiere ver tu felicidad. Te lo digo de todo corazón. No quiere ver tu felicidad, no quiere ver tu bienestar, no quiere verte en paz. Porque su mayor felicidad es la tristeza de este mundo. Su mayor regocijo es la miseria humana. Su mayor satisfacción es la destrucción de este mundo. Aun cuando nos encontremos en el camino de Dios, sentiremos los embates del pecado en nuestra vida. Yo lo siento cada día. A veces se me olvida que tengo tendencias a ser orgulloso. A que la gente me esté alabando y me esté reconociendo. Ese es el pecado con el cual tengo que estar batallando. Puede que tu problema sea otro. Puede que antes de tú venir a Jesucristo, tú tenías otras dificultades. Déjame decirte que no te sientas mal si todavía sigues luchando con esas cosas hoy. Porque la vida cristiana se trata de rendirnos completamente al Señor. Elegimos diariamente morir a nosotros para que Cristo sea el que viva en nosotros. ¿Verdad? Como Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé que tu vida hoy es diferente con Cristo. Fíjate si es diferente, que lo que antes no te producía un problema, ahora sí, porque quieres agradar al Señor. Lo que antes para ti era natural, ahora es un conflicto porque quieres agradar a Dios. Cuando leo este texto y leo las palabras, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, este texto me hace consciente de que hay alguien que está aprovechando la más mínima oportunidad para hacerme sufrir. Satanás, el pecado, el mundo, que no me ama, porque ninguno de ellos me tiene amor, porque el único que verdaderamente me tiene amor es Jesucristo. Y eso significa que cuando intentamos salirnos de la protección de Dios, cuando intentamos actuar por nuestra cuenta, nos estamos exponiendo a que cosas que Dios no quiere que sucedan en nuestra vida ocurran. Porque una cosa es real, cuando queremos agradar a Dios y hacer lo que a Él le place, el Señor nos guarda. Pero cuando queremos vivir a nuestra manera y queremos tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que nos parece que es correcto, nos estamos enfrentando a graves consecuencias. Y entonces vienen los problemas, vienen los fracasos y vienen las decepciones. Y a esa hora queremos culpar a Dios por lo que está pasando, queremos cuestionar a Dios por lo que está pasando, cuando hemos sido nosotros mismos los responsables de lo que ha ocurrido. Al mismo tiempo que el pecado intenta destruirnos, como una constante en nuestras vidas, también nos recuerda nuestra necesidad de poner nuestra confianza en Dios para derrotarlo. Y sí es cierto, yo vivo consciente de que estoy en una lucha espiritual todos los días. Pero a mí no me preocupa tanto el poder del enemigo como que esté cada día de rodillas delante de la presencia del Señor, porque eso es mucho más importante. Fíjense que en esta iglesia nosotros no solemos hablar mucho acerca del diablo y lo que puede hacer. Porque eso no es más importante que hablar de Cristo y lo que Él sí puede hacer. Porque no es del enemigo de quien tenemos que preocuparnos. Es de Cristo de quien tenemos que preocuparnos. Pablo no decía que su mayor meta en su vida era enfrentar al diablo y derrotarlo, sino que conocer a Cristo y sus padecimientos. Ese era su mayor anhelo. En tiempos de aparente calma somos dados a descuidarnos porque empezamos a confiar en nosotros mismos, ¿no es verdad? Cuando no tenemos ningún problema, nos relajamos, todo tranquilo. ¿Cuándo es cuando más buscamos al Señor? ¿En qué momento de nuestra vida es cuando más nos ponemos de rodillas y más estamos cerca del Señor? Cuando empezamos a sentir la batalla, cuando empezamos a sentir el conflicto. Entonces hay que darle gracias a Dios porque la vara de la impiedad nos reposa, ¿sabe? Porque eso es lo que nos mantiene de rodillas. No son nuestros éxitos lo que nos pone de rodillas. No son nuestros logros lo que nos hacen humillarnos delante de la presencia del Señor, sino que es nuestra lucha diaria la que hace que inclinemos nuestros rostros y busquemos desesperadamente de la presencia de Dios. Son nuestros enemigos los que nos hacen buscar el poder de Dios y depender de Dios cada día. Porque cuando sentimos que somos débiles, como decía el apóstol Pablo, es cuando nos damos cuenta de que somos fuertes en aquel que nos lavó con su sangre preciosa. Habrá un momento en el cual el pecado dejará de ser un azote para los que creemos en Dios. Y es cuando estemos en la Jerusalén celestial. Porque cuando estemos en la presencia de Dios para siempre, dice que todo aquello que antes era un problema para nosotros, dejará de ser un problema. Apocalipsis 21, del 22 al 27, nos dice lo siguiente. Y no vi en ella templo, o sea, en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y mire lo que dice el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenlo por cierto, mientras estemos en este mundo, enfrentaremos conflicto con el pecado. Donde único se termina este conflicto, ¿sabes dónde es? En la presencia de Dios. Por eso, en último lugar, Dios retribuye la fe de la gente. El verso 4 y 5 nos dice lo siguiente. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Dios siempre bendice a quienes en Él confían. A veces nos desesperamos, pero la realidad es que Dios siempre bendice a los que en Él confían. A veces nos cuesta trabajo ver que Dios va a hacer algo grande, pero no dejes que tu duda y no dejes que la circunstancia que estás teniendo en este momento mine tu fe y tu confianza en Dios. A los que son rectos en su corazón. Sí, porque una vez lee este texto y dice, bueno, Dios hace bien a los buenos. ¿Cuánta gente no dice por ahí que es bueno? No, yo soy bueno. ¿Bueno según quién? Hay mucha gente que se cree bueno a sus propios ojos. Pero la Biblia confiesa y declara que buenos son aquellos que son rectos en su corazón. Aquellos que buscan la presencia de Dios. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Si bien Dios premia nuestra fe, también castiga la maldad y a quienes la practican. ¿Te sientes desesperado porque hay gente mala en este mundo? ¿Te sientes frustrado porque no les pasa nada malo a esa gente? ¿Te dan deseos de orar porque el Señor mande un rayo y parta a toda esa gente al medio? El Salmo 125, ¿sabes lo que nos está diciendo? Que Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, a esa gente que practica el mal, a esa gente que hace lo malo, a esa gente que no es recto delante de la presencia de Dios, que no cumple con los requisitos de Dios. Y me llama la atención que el verso 5 dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades. Yo creo firmemente que un hijo de Dios, una vez que ha puesto su confianza en Jesucristo, es hijo de Dios hasta el final. Jamás pierde ese derecho. Jamás pierde ese derecho. Pero no siempre todo el que dice ser cristiano y no siempre todo aquel que dice que hizo una profesión de fe o que puso su confianza en Jesucristo realmente ha puesto su confianza en Jesucristo. Porque hemos sido testigos de personas que un día vinieron y estuvieron con nosotros y después se apartaron. Y se fueron para el mundo a hacer lo malo. Y muchas veces la gente nos pregunta a nosotros los pastores, ¿y esa persona fue cristiano? Miren, eso yo no lo sé. Yo sí estoy convencido de una cosa. Todo aquel que es hijo de Dios y practica la verdad, permanece en Dios y persevera en Dios. Porque es imposible que aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesucristo vuelva atrás. ¿Sabe por qué no puede volver atrás? Porque lo que tiene ahora es mejor que lo que tenía antes. Es como coger un regalo y no valorarlo. Es como hacer una decisión y no pensar en las consecuencias de esta decisión. Es importante que perseveremos en la fe hasta el final. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque no es todo aquel que se cree o se dice ser cristiano verdaderamente lo es. Porque los que verdaderamente son hijos de Dios son aquellos que perseveran hasta el final. La fe que salva es la fe que persevera. Es la fe que nos mueve a obedecer a Dios. Es la fe que provoca en nosotros el deseo de depender de Dios cada día.
Apocalipsis 21 del 5 al 8 nos dice que en ese lugar, en la ciudad de Dios, encontraremos gente que verdaderamente esperó en Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dos palabras me llaman la atención aquí en Apocalipsis. La primera es que en el 7 dice: el que venciere. ¿Sí? El que venciere. Mire, tenemos la garantía de que la victoria es nuestra. Porque todo aquel que cree en el Señor es vencedor. Pero eso lo que quiere decir es que potencialmente tenemos la capacidad de llegar hasta el final. ¿Sabe qué quiere decir eso también? Que todavía no hemos llegado. Que hay que llegar. Porque no es el que se declara vencedor el que verdaderamente ha vencido, sino el que ha llegado hasta el final. Y en Cristo tenemos la victoria, pero tenemos que llegar hasta el final para vivirla. El que venciere. Y la segunda palabra que encontramos es en el verso 8 cuando dice: pero los cobardes. Dejar a Cristo por seguir el mundo es un acto de cobardía. Apartarse de Dios por seguir al mundo es un acto de cobardía. Y Jesús dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Yo sé que puedes estar enfrentando situaciones duras y sé que puedes estar enfrentando momentos difíciles en tu fe, pero sé valiente. Dios no te ha dejado ni te va a dejar. Él está alrededor de su pueblo. El pecado te quiere destruir, pero no se lo permitas. Recuerda que Dios retribuye la fe de aquellos que perseveran hasta el final. Paz sea sobre Israel. Isaías dijo en el capítulo 9, versículo 6, que aquel niño que nacería sería llamado príncipe de paz. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿tienes tú la seguridad en tu vida de que estás sobre el cimiento correcto? ¿Sobre algo que no se mueve? ¿Tienes paz en tu corazón? Porque si no estás en un cimiento seguro, si no tienes paz en tu corazón, es necesario que pongas tu confianza en Jesucristo. Porque solo aquellos que ponen su confianza en Jesucristo son como el monte de Sión, que no se mueve. Yo quiero que tú tengas lo que nosotros tenemos: paz y seguridad. Y esa paz y esa seguridad solamente están en Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo, tienes protección, tienes paz, tienes seguridad. Pero si no lo tienes, estás solo. Dios no quiere que estés solo. Dios quiere que lo tengas a Él. Hay alguien en esta mañana que se siente solo sin la presencia de Dios. Hay alguien en esta mañana que tiene miedo a enfrentar el mundo porque no tiene la protección de Dios. Hay alguien en esta mañana que aún no ha rendido su vida a Jesucristo. Es necesario que lo hagas, porque estás solo en el mundo. Paz es dada a aquellos que perseveran en el Señor. Y sí, la vida del cristiano es difícil, porque estamos viviendo en un mundo que no nos favorece. Estamos viviendo en un mundo
que no quiere que agrademos a Dios, pero ¿quieres que te diga algo? Pues no nos arrepentimos de esta decisión que hemos tomado, porque lo que estamos viviendo ahora es mucho mejor que lo que teníamos antes. Porque antes nadie nos protegía, estábamos por nuestra cuenta. Antes nadie peleaba por nosotros, teníamos que defendernos nosotros mismos. Antes no teníamos seguridad ni siquiera en lo que estábamos creyendo, pero ahora sí la tenemos. Porque creemos en aquel que puede todas las cosas. ¿Quieres ser rodeado de la presencia de Dios? Pon tu confianza en el Señor. Te invito esta mañana a que tú pongas tu confianza en Cristo y tomes la decisión de recibir a Jesucristo. Si lo quieres hacer, por favor, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana necesita poner su confianza en Jesucristo. Señor, te quiere rodear, te quiere proteger. No tienes por qué vivir solo, con miedo. Los que confiamos en el Señor no tenemos miedo. No nos entra nada. Porque ya lo que entró en nuestra vida es mucho más poderoso que todo lo que está allá afuera. Porque lo que nos posee ahora es mucho mejor que lo que el mundo tiene. ¿Quieres tener eso? Arrepiéntete y pon tu confianza en Jesucristo. Alguien más en esta mañana quiere dar ese testimonio, levantando su mano. El Señor quiere cambiarte y darte paz. Alguien más en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu promesa de que nos rodeas, estás con nosotros, de que nada ni nadie nos puede dañar porque tú nos proteges. No lo merecemos, Señor, pero hemos querido poner nuestra confianza en ti porque reconocemos que tú eres el Dios verdadero, el Dios que lo puede todo. Y porque nuestra vida era un desastre. Estábamos solos, tristes, desamparados. Y te conocimos un día y nos dimos cuenta de que eres lo mejor. Gracias, Señor. Mira las vidas que han levantado su mano en esta mañana, Señor. Que esta decisión haya sido verdadera. Que esta decisión haya sido sincera. Que ellos verdaderamente quieran arrepentirse y volverse a ti. Que tú puedas obrar el cambio en sus vidas que tanto ellos necesitan. Y que sobre todo experimenten tu paz y tu protección. Porque sin ti somos nada. Gracias porque te tenemos. Gracias porque nos amas. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contigo lo podemos todo. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.